Nós estamos en una jornada que tiene que ver con miedos, con miedo a cámara. Eu sei que actores não só tienen miedo a cámara. Podemos falar miedo al fracaso, miedo a esquecer, a no lembrar, miedo a ficar paralisado en una escena, en una toma, miedo al vacío, miedo a lo incierto, miedo a lo que no entiendo y no controlo. Los miedos de los actores casi forman parte de la morfología de un actor. En el medio audiovisual se fala que actor, por definición, mora en la inseguranza. Eu não sei se é tão certo, mas há algo que necesitamos entender. Porque el miedo a cámara, para mi gusto, es el miedo más especial, más expandido y menos desenvolvido y trabajado con herramientas. ¿Por qué falamos que el miedo a cámara es el más común, el más singular, el más expandido y el menos trabajado y desenvolvido como herramientas para un actor? Eu quiero decir cómo eso aconteció en mi vida. Yo no me había dado cuenta del miedo de cámara mientras moraba en Argentina, en Buenos Aires. Yo estaba focado en aprender cuestiones sobre la actuación, estaba muy decidido a eso, trabajaba con mi cámara, mas hasta que no fui a una cultura diferente, yo no entendía que lo común de todos los actores con la cámara es el miedo. Cuando llegué a España, yo siempre cuento lo mismo. Descubrí que la cultura de los actores españoles era diferente a la de los actores argentinos y que el mismo la cultura audiovisual no era igual. Tenía bastantes mudanzas. Lo que en un lugar ficaba claro que era comedia, en el otro estaba en un punto que era casi un drama. El humor español y el humor argentino eran bien diferentes. Mas lo que acontecía en común eran los modos de defenderse de los actores españoles y argentinos na frente de una cámara. Y yo me preguntaba, ¿cómo puede ser que actores tan distintos, cuando se liga una cámara, tienden un punto a parecerse? Y ahí comenzamos a percibir que la cámara, além de todo, importa una relación para você como actor. Comenzamos falando de esto en España hacia finales del siglo XX, comienzos del siglo XXI, en una escuela, compañía. Mas ahora, 20 años después, esto ya forma parte de la experiencia no solo de vocês, actores, sino de una buena parte de la humanidad. Lo que falan crianzas que tienen que trabajar en Zoom, en modo online, o educadores, es la misma cuestión. Es un punto de saturación, de pérdida de foco y de sensación de asfixia claustrofóbica cuando se va todos los días al mundo online. ¿Qué es el mundo online para crianzas y para educadores? Es, entre otras cosas, estar en la frente de una cámara. Esa experiencia que los actores vienen registrando sin formular conceptos, ahora pasa a ser una evidencia constatada por un montón de seres que tienen que aprender a convivir y a ganar el sustento y a ganar dinero y visibilidad en la frente de una pequeña cámara. Nós podríamos decir, mas Eduardo, eu tenho una crianza de 4 años y ya naturalizó con su celular, ya no tiene miedo. Yo diría, no es así. La jugada no es o tengo o no tengo. Para nuestro DNA, te voy a ser muy taxativo, para nuestro DNA, estar na frente de una cámara es una situación que decodifica en términos de amenaza.
Eso no es una elección de una compañía telefónica, no es una elección votada en un congreso de la OMS, es una escoria de su DNA, el mismo que hace 10 millones de años nos garantiza establemente la mayor cantidad de nuestras respuestas en la actuación y en la performance, en todas las performances, para actores y para no actores. El DNA sería como un inventario de respuestas posibles a dar. Y frente a un olear focado sobre nosotros, que eso no es más que una cámara, la respuesta se percibe como amenaza. Quiero decir, nos podemos preguntar, Eduardo, ¿por qué el miedo a una cámara? O podemos preguntarnos, ¿para qué sirve el miedo a la cámara? Y yo digo, a veces hallo que actores deberían interesarse más por el para qué que por el por qué. El por qué en términos de DNA y en preguntas tan absolutas como la que formulé, ¿por qué vivimos con miedo a un olear focado sobre nosotros? Las respuestas son múltiples, son complejas. Mismo la ciencia carece de respuestas. Antiguamente se pensaba una cosa y en el día de hoy se piensa otra. Antiguamente se pensaba que nuestro cerebro era como un genio divino con respuestas mágicas para resolver problemas complejos. Y hoy muchos hablan que nuestro cerebro es bien torto. Mas en el para qué vos se va a entender un poco mejor. Es importante entender que miedo es una reacción que va acompañada de otras cuestiones. La reacción miedo es también una reacción hormonal, es una reacción emocional, es una reacción de la parte más antigua que mora en vos. Nos tenemos nuestro olear desenvolvido en un tiempo muy prolongado de miles y miles y millones de años. El tiempo que nos llevó desenvolver este olear es el tiempo que nos llevó virar de recolectores a cazadores, es el tiempo que nos llevó ingerir proteínas y es el tiempo que nos llevó desenvolver un cerebro a un tamaño por 12 mayor de lo que teníamos. Que eso se detuvo. Por alguna razón ainda desconocida, hace 12.000 años, nuestro cerebro se fue haciendo más pequeño. Mas tuvimos un buen tamaño. Eso permitió desenvolver construcciones nerviosas y ramificaciones de una sofisticación complejísima. Ese olear que nos tenemos está decididamente asociado a predar. Cuando miro a vocês, mi olhar es depredador. Podríamos explicar muchas cosas de ese olhar de ingesta de proteínas, de ese olhar que sirve para anticipar, prever y hacer escolhas que tienen que ver con la vida. Mas lo que me interesa es esto. Por alguna razón, el diseño de nuestro olear trae consigo la prohibición para nuestro olear. Nuestro olear, sabiendo de su potencial predador, no permite que você se olhe a sí mismo. Você no va a olear a su nariz ni va a olear a su costa, porque el peligro de predar a você mismo es fuerte. ¿Cuál es la mejor forma de entender esto? Es en el mito. El mito de Narciso nos fala del peligro de focar nuestro olhar sobre nosotros mismos. El peligro de morir afogados por efecto de nuestro olhar. Nós podemos decir que el miedo que você siente
frente a una cámara lo sienten todos los seres humanos. Ese miedo no desaparece nunca. Vos es iniciante, vos es Fernanda Montenegro. Lo que tienen en común es que cuando se ligue la cámara, vos va a ficar impactado. Es un microimpacto, mas ese microimpacto es recurrente, es acumulativo y a lo largo de una jornada de trabajo, vos va a sentir que su cuerpo pagó un tributo a su olhar y su miedo. Queridos míos, si yo tuviese que decir algo respecto al miedo a cámara, si vos no siente miedo a cámara, vos es un poco inhumano o vos se está desconociendo a vos mismo. Probablemente quien no esté consciente de su miedo, probablemente no esté consciente de que está enmascarado, que por eso no siente el miedo, porque vos está en un modo automático, oleando para cámara, y automático quiere decir de memoria, repetitivo y enmascarado. Y eso va a afectar a su comunicación. Miren el precio que pagan los seres que dicen que no sienten miedo frente a la cámara. El precio que pagan para no sentir miedo es vivir enmascarados. ¿Qué significa vivir enmascarados en términos expresivos? Significa siempre repetir lo mismo.